Para influir Estados Unidos en Latinoamérica e imponer condiciones y también organizar golpes de Estado, Estados Unidos se ha basado en dos grandes órganos multilaterales. Por un lado, la OEA, a través de Luis Almagro, que ha sido el principal o fue el principal impulsor del golpe de Estado en Bolivia. Y por otro lado, el Grupo de Lima, que también creado alrededor de Estados Unidos, ha sido el principal impulsor de Juan Guaidó y del derrocamiento de Maduro. En este Grupo de Lima participan varios países sudamericanos, entre los más importantes y destacados, Argentina, obviamente Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. Lo interesante es que hoy, sin embargo, se ha reportado que Argentina ha abandonado este Grupo de Lima, con lo cual se debilita en gran medida la intención estadounidense de aislar a Venezuela, porque también el Grupo de Lima ha servido en gran medida, es el órgano multilateral para que organicen a los gobiernos latinoamericanos para dejar a Venezuela y a Maduro solos y para impulsar incluso este bloqueo económico político que se sigue padeciendo en este país. El Grupo de Lima es clave, es fundamental. Es exprofeso, si vamos a llamarle ese órgano desestabilizador venezolano. Y con Macri, Argentina se sumó. Pero ahora Alberto Fernández acaba de anunciar su salida, con lo cual se le da un golpazo realmente a la intención o la pretensión de que, Guaidó al final acabe como nuevo presidente de Venezuela. La verdad es que con la salida de Trump y la llegada de Biden, si bien todavía no se le reconoce a Maduro, de todos modos la estrategia de Biden, aunque no desconoce tanto a Juan Guaidó, sí ha sido un completo abandono. Prefieren negociar con otras salidas, otras soluciones al tema venezolano, además que ahorita no tienen tiempo para pensar en Venezuela, con lo que está pasando en la frontera en Estados Unidos. Pero lo importante es que Argentina está empezando a impulsar algo que se llama el Grupo de Contacto, en donde hay otros países como México, que tampoco está en el Grupo de Lima, por cierto, en donde sí buscan y pretenden buscar una salida más efectiva al problema en Venezuela, en donde obviamente también incluyan a Maduro, pero no incluyan a Juan Guaidó. O sea, que se busque algo nuevo y en ese sentido Venezuela y Argentina, y no dudo que también Bolivia, por cierto, Venezuela, pero Argentina, México, no dudo que también Bolivia. Por cierto, Luis Arce, presidente de Bolivia, está ahorita en tierras mexicanas. Eventualmente logren consolidar un grupo mucho más eficaz, precisamente porque, los dos países de izquierda más importantes en Latinoamérica, México y Argentina, pues ya no están en este Grupo de Lima. Y nada más quedan puros satélites de Estados Unidos, pero que, como nos hemos dado cuenta, no han podido hacer nada. Esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nacho? Diego en la lucha desde Argentina. Un fuerte abrazo a los seguidores del Chapucero. Un notición muy, pero muy esperada, esta noticia por muchos de nosotros. En el portal RT titulan: Argentina se retira del Grupo de Lima. Argentina formalizó este miércoles 24 de marzo su salida del denominado Grupo de Lima, este cónclave de países conformado en el seno de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, esta organización que tiene secretario general Almagro y que es funcional directamente, por supuesto, a los intereses norteamericanos y que tenía como función no reconocer la legitimidad del mandatario venezolano Nicolás Maduro, ¿no? Desestabilizar a Venezuela, que no han podido hacerlo hasta ahora. ¿Qué dice el comunicado de la Cancillería? Se informó la retirada de esta agrupación, del Grupo de Lima, y dice que las acciones que ha venido impulsando el grupo en plano internacional buscando aislar al gobierno de Venezuela de sus representantes no ha conducido a nada. Muy realista el comunicado de la Cancillería argentina. Por cierto, Felipe Solá, el canciller, recordemos que meses atrás ha tenido muchas expresiones desafortunadas en relación a Venezuela, pero la verdad que este tipo de decisiones del gobierno de Alberto Fernández, sin duda hay que festejarlos y hay que, desde mi parte, felicitarlos. Por otro lado, menciona que la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que Buenos Aires no ha podido ni puede
acompañar. Recordemos que el Grupo de Lima no le dio legitimidad a las últimas elecciones celebradas en Venezuela, ¿no? De la Asamblea Nacional. Un subtítulo: intentos de desestabilización. En el contexto, la Cancillería Argentina habla sobre el agravamiento de la situación en Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus, producto de las sanciones y bloqueos impuestos al país y a sus autoridades, además de los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, que han sido justamente apoyados por este grupo, por el Grupo de Lima. No han hecho más que agravar la situación de su población y en particular la de sus sectores más vulnerables, enfatiza este comunicado de la Cancillería Argentina. Ahora viene también lo interesante. Recordemos que hace poco fue una representante de Naciones Unidas, Helena Duat, ¿sí?, que es la relatora especial de derechos humanos de esta organización, y este informe de la Cancillería hace mención a esto que a su vez informa la ONU respecto al impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Esto fue publicado el 12 de febrero. Realmente lapidario fue el informe de la ONU en contra de los bloqueos y sanciones impuestos a Venezuela. En ese informe se señala que las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana. Recordemos el último informe también de Bachelet, que ese informe había sido prácticamente escrito por la oposición venezolana, en cuyo informe también se respaldaba las decisiones del Grupo de Lima. Pero por suerte la verdad está saliendo a la luz, amigos y amigas. Otro subtítulo: diálogo inclusivo. En el comunicado, Argentina menciona que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es que una de las presuntas prioridades del Grupo de Lima es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Sobre ese diálogo inclusivo, Buenos Aires señala que las autoridades venezolanas deben producir las condiciones para ello y en el que puedan participar tanto el gobierno como la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusión, enfatiza la Cancillería en el texto. También este comunicado de Argentina, a través de su Cancillería, dice que continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado, por supuesto. Si esta es la posición adoptada por Argentina, claramente se tenía que ir del Grupo de Lima. Clarísimo. Recordemos que el Grupo de Lima es una instancia, acá el artículo recuerden, que nació tras la denominada Declaración de Lima, que se alcanzó en una reunión realizada en la capital peruana en agosto de 2017. Recordemos, mandatarios como Piñera, como Iván Duque, conforman el Grupo de Lima. Válgame Dios, con las noticias que llegan y nos bombardean todo el tiempo de Colombia últimamente, ¿no? La cantidad de asesinatos que hay. Parece que al Grupo de Lima eso no le interesa. Bueno, aquí llegamos al final del artículo, amigos y amigas. Les pido, si ustedes quieren, que se suscriban a mi canal YouTube Diego en la Lucha y también a mi canal Telegram Diego en la Lucha. Les mando a todos y a todas un fortísimo abrazo. Pues el día de hoy ha reaccionado la OEA ante esta salida de Argentina a el Grupo de Lima, ¿no? Luis Almagro, que es el principal golpista de la última década, no, de los últimos 50 años en Latinoamérica. Publicó el siguiente comunicado, finalmente, que con unos mensajes importantes. Dice: debemos restaurar el compromiso del hemisferio con los valores y principios democráticos en las Américas mediante, dice, apoyando la consolidación de las democracias, distribuir las vacunas del COVID equitativamente y luchar contra la corrupción. Pero aquí lo importante es la primera, apoyar la consolidación de las democracias. ¿Qué significa para Luis Almagro esto? Significa más golpes de Estado. Porque para Luis Almagro, consolidar democracia significa sacar a los gobiernos que no me conviene o que no les conviene a Estados Unidos e imponer a estos nuevos gobiernos que sí sean democráticos, o sea, que sean títeres de Estados Unidos. Está hablando, obviamente, caso Bolivia,
el caso de Venezuela, evidentemente en el caso de Argentina, caso de México y otros más. Tal vez, por ejemplo, en el caso de Brasil, bueno, ahí sí gobierna un ultraderechista, pero podría llegar Lula. Entonces, la OEA, cuando habla de consolidar democracias, significa de que sacar de mala manera a los presidentes democráticamente electos, pero que no son títeres de Estados Unidos, para que lleguen, pues, gente, empleados precisamente de los gringos. Y lo interesante es que todo esto también está pasando mientras en Bolivia acuérdense que se arrestó a la usurpadora Yanine Áñez y a varios también ministros, y la OEA salió a defender a los golpistas en este comunicado oficial publicado hace unas semanas, ¿no? Defendiendo a la golpista Yanine Áñez, en donde también finalmente vemos el interés o la intención de Luis Almagro, incluso en este comunicado, por increíble que parezca, de organizar un nuevo golpe de Estado. Finalmente, consolidar la democracia boliviana, o sea, significa que salga Luis Arce. Es por eso que tampoco sorprende mucho que hoy mismo, Luis Arce se encuentre en tierras aztecas con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Otro muy crítico de Luis Almagro, de la OEA y de los golpistas. Recordando que también México tiene su propio órgano, preside un órgano paralelo a la OEA, en donde no está Estados Unidos, pero sí están más metidos Rusia y China, donde sí está Bolivia, donde está Argentina y donde hay varios países también del Cono Sur, pero sin la presencia estadounidense. Ojo con el dato. Entonces ahora llegó Luis Arce de Bolivia a México en una gira, su primera gira internacional, creo, después de la gira del presidente argentino. Y bueno, el presidente mexicano, que se ha sido muy fortalecido últimamente con estos contactos que tiene con Rusia, con China y también con Estados Unidos, por cierto, finalmente se está convirtiendo en un nuevo polo, un nuevo órgano, en donde pues es lejos, distinto al famoso Grupo de Lima y mucho más independiente y bueno, siguiendo aquí sí intereses propios latinoamericanos y no únicamente estadounidenses. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.